En este video practicaremos la conversión de la forma de exponente racional a la forma radical, y de la forma radical a la forma de exponente racional. Mirando las notas a continuación, tenemos la enésima raíz de 1 elevado a la potencia de m es igual a elevado a la potencia de m dividido por n. Observe cómo el índice del radical es un denominador del exponente racional, y el exponente en a es el numerador del exponente racional. Para los primeros 3 ejemplos, convertiremos la forma de exponente racional a la forma radical. Primero tenemos x elevado a la potencia de 3 2. Observe que el dominador del exponente racional es 2, lo que nos da el índice del radical y el numerador es 3, lo que nos da el exponente en x. Entonces, en forma radical, tenemos un radical con un índice de 2. Y luego el radicando, o la parte debajo del radical, se eleva x a la potencia de 3, o x al cubo. Siempre que el índice sea 2, esta es una raíz cuadrada y, por lo tanto, podemos dejar el índice de 2 desactivado. Esto es igual a la raíz cuadrada de x a la tercera. Nuevamente, solo dejamos el índice apagado cuando el índice es 2 porque tenemos una raíz cuadrada. A continuación, hemos elevado a la potencia de 7 9. El denominador es 9, lo que nos da el índice del radical, y el numerador es 7, que es el exponente en la variable b. En forma radical, tenemos la novena raíz de b elevada a la potencia de 7. Luego tenemos y para el 2 5, z para el 4 5. Note que ambos denominadores son 5, lo que nos da el índice en forma radical y para i, el numerador es 2, y para z, el numerador es 4, lo que nos dará los exponentes en i y z. En forma radical, tenemos la quinta raíz de y al cuadrado z a la cuarta. Y también obtuve 3 ejemplos en los que convertimos de forma radical a forma de exponente racional. Primero tenemos la raíz cúbica de x al cuadrado. Observe que el índice es 3, lo que nos da el denominador del exponente racional y el exponente en x es 2, lo que nos da el numerador del exponente racional. La raíz cúbica de x al cuadrado es igual a x elevado a la potencia de 2 3. A continuación tenemos la raíz undécima de b a la quinta. Como el índice es 11, el denominador del exponente racional es 11. Y como el exponente en b es 5, 5 es el numerador. La undécima raíz de b a la quinta es igual a b elevado al poder del 5 11. Y luego, finalmente, tenemos la sexta raíz de y a la cuarta z al cuadrado. Como el índice es 6, 6 será el denominador de los exponentes racionales. Y debido a que el exponente en y es 4, 4 será el numerador del exponente racional de, y porque z tiene un exponente de 2, 2 serán el numerador del exponente racional para z. La sexta raíz de y a la 4 z al cuadrado es igual a y a la 4 6, z a la 2 6. Pero note aquí que las fracciones se simplifican. Y, por lo tanto, debemos simplificarlos. Porque 4 6 es igual a 2 3. Y 2 6 es igual a 1 3. Deberíamos reescribir esto como y al 2 3, z al 1 3. Espero que hayas encontrado esto útil.